La lanzapistola es un arma que se añadió esta temporada. Pese a su lentitud, lo compensa con potencia de fuego. Literal. Es de las únicas armas que pueden atacar cualquier parte del monstruo sin verse afectado por la resistencia de la misma, además de tener opciones defensivas de necesitarlo. Más difícil de usar que la media, debido a sus distintas variables, pero satisfactoria cuando lo logras. Antes de comenzar, voy a explicar un concepto único de la lanzapistola. Existen distintos tipos y cada uno de ellas modifican varios aspectos del arma. Normal, con munición alta y aumenta el daño del fuego ráfaga. El rango de las explosiones es normal. Larga, con munición media y aumenta el daño de la munición cargada. El rango de las explosiones es alto y cubre un radio más que decente. Abanico, con munición baja y aumenta el daño de la munición. El rango en las explosiones es muy corto, pero cubre mayor radio. La munición es una mecánica especial de este arma, que permite disparar munición como ataque de distintas maneras. Esta munición hace un daño fijo independiente de la zona del monstruo que impacte, y dicho daño depende del tipo y grado del arma. Una vez entendido este concepto, pasamos a los movimientos. Toca la pantalla para disparar. Puedes encadenarlo hasta 2 veces seguidas y luego ejecutará un ataque que mencionaré posteriormente. Toca y mantén hasta escuchar un sonido o ver tu cazador resaltado en rojo para hacer un disparo cargado. Mientras lo cargues, puedes mover el dedo hacia arriba o abajo para apuntar. Mientras estés cargando el disparo, también estás bloqueando. A su vez, si haces un bloqueo perfecto, recargas una munición. Desde aquí puedes deslizar hacia abajo para recargar todas las municiones o deslizar hacia arriba para hacer un ataque alto. Para hacer una estocada, desliza hacia arriba. Puedes realizarla hasta 3 veces seguidas. Como podrás imaginar, después de la mayoría de ataques, excluyendo algunos combos, puedes encadenar un disparo. Asimismo, después de la mayoría de ataques, puedes encadenar una recarga rápida, aunque esta última no recarga el cañón de sierpe, ataque que mencionaré a continuación. Como habrás notado, hay un símbolo extra al lado de las municiones. Este ataque es una animación larga que clava una estaca en donde impacta, realizando múltiples daños que finalizan en una explosión. Nótese que cada tic de daño es como un ataque normal, por lo que los estados y los elementos afectan a cada uno de los tics. El cañón de sierpe se consume al ser usado y al hacer una recarga se recupera de nuevo. Para realizar este ataque hay 2 métodos. El primero tras realizar 2 disparos, ya que el tercero iniciará en su lugar el cañón de sierpe. Y el segundo método tras realizar la siguiente cadena: mantener, deslizar arriba, deslizar arriba, deslizar arriba y tocar. Este ataque consume todas las municiones a la vez para detonarlas en una explosión feroz. Para realizarlo, entras en la misma cadena que el cañón sierpe: mantener, deslizar arriba, pero ahora tocar. Y finalmente pasamos a las esquivas. Al contrario de la lanzapistola no puede esquivar hacia adelante, ya que o bien harás la estocada o te deslizarás hacia el monstruo. Por lo demás, tiene pasos laterales convencionales y saltos hacia atrás. También, al contrario de la lanza,
no tiene el salto largo hacia atrás. Con esto ya tienes todos los conocimientos de todos los movimientos. Vamos ahora a pasar a la esquiva perfecta del arma. Esta esquiva recargará una munición y deslizando hacia arriba hará el ataque de esquiva perfecta, que al mismo tiempo entra en el último ataque previo al fuego ráfaga. O bien puedes tocar la pantalla para hacer un disparo cargado instantáneo. Por último, el ataque especial Fuego Weaver, que como todos los ataques especiales, eres invulnerable en el proceso entero. En este caso, realizarás una explosión que detona múltiples veces. Tiene un rango ligeramente limitado, así que no lo uses a distancias muy largas. Este se ve modificado acorde al tipo de munición que estés usando. Normalmente no menciono nada aparte de los movimientos, pero creo que merece la pena mencionar que la habilidad Artillería nivel 3 añade una munición extra a cada tipo de munición. Con esto tienes todo lo necesario para empezar a usar el arma. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.